Los invito, hermanos, a buscar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5. Lucas capítulo 5, del 27 al 32. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Padre, gracias por tu bendita palabra. En esta hora nos ponemos en tus manos y te pedimos que tú nos guíes, Señor, a toda verdad y que podamos comprender las verdades que tienes para nosotros en este pasaje. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, el estudio de esta noche lo hemos titulado Llamado y Confrontación. Continuando con esta serie sobre el Evangelio de Lucas, queremos ubicarnos en el contexto de este pasaje de Lucas 5, del 27 al 32. Y queremos decir que en la época de nuestro Señor, la práctica religiosa de Israel se había degenerado en un sistema de obras de justicia. Todo el énfasis estaba en lo externo, en los rituales, en lugar de lo que se produce internamente. Muchos que descansaban en su fariseísmo no estaban dispuestos a reconocer que eran espiritualmente ciegos, pobres, prisioneros, oprimidos, como los que el Señor mencionó en el capítulo 4 de Lucas, en el verso 18, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. O sea, ellos no clasificaban dentro de ninguna de esas personas que Jesús mencionó. En consecuencia, ellos no necesitaban un Salvador, ellos no necesitaban a alguien que los liberara de su esclavitud espiritual. Y fue contra esa actuación general que tenían de justicia propia, en la que descansaban, que Jesús hizo una de las declaraciones más clarificadoras y definitivas. En Lucas capítulo 5, en el verso 32, y lo vamos a ver porque forma parte de este pasaje, el Señor dice: no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Diciendo esto, en otras palabras, lo que el Señor quiso decir fue: no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que se reconocen pecadores. Porque justo sabemos por la Biblia que no hay nadie, ¿verdad? Sin embargo, eso no cambia la realidad, la triste realidad de que hay personas que se creen justos. Y esto es uno de los principales obstáculos para que alguien venga a los pies de Jesucristo. Porque si se cree que es justo, no tiene nada de qué arrepentirse. Y en consecuencia, no necesita absolutamente ningún Salvador. Pero Jesús dijo claramente que Él había venido a llamar a aquellos que se reconocen pecadores. En Lucas capítulo 19, también en el verso 10 leemos estas palabras: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa fue la misión de Jesús y esa es también la misión de la iglesia: llevar ese mensaje a los perdidos, llamarles al arrepentimiento. Y como vamos a ver hoy, Jesús enfoca su ministerio en personas que entendían su verdadera condición. Es la condición de estar perdidos,
en consecuencia de ser pecadores, Jesús mismo se ganó la reputación, según dice la palabra en Lucas 7:34, de ser amigo de publicanos y pecadores. Y estos individuos estaban dispuestos a aceptar su verdadera condición, pecadores sin esperanza, y por eso Jesús podía ministrarles. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 26 al 31, dice la palabra: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo escogió, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Bueno, esa es la maravilla de la gracia divina, ¿no? El reconocer nuestra verdadera condición y que no merecemos absolutamente nada, y ver lo que Dios hizo por nosotros en Jesucristo y de dónde fue que nos sacó. Él es el Salvador, Él es el Dios de toda gracia, y nosotros no somos más que recipientes de esa gracia. Como alguien dijera, somos trofeos de su maravillosa gracia. Precisamente este pasaje tiene que ver con esto. Nos presenta el llamado que el Señor le hace a un hombre despreciado, rechazado, alguien que era considerado dentro de los peores pecadores como cobrador de impuestos, y luego la confrontación que el Señor tiene que hacerle a aquellos que se consideraban buenos y que no eran personas que debían juntarse con aquellos publicanos y pecadores. Ese es nuestro Dios. Y quiero que meditemos en el pasaje, porque aquí encontramos una enseñanza más acerca de la gracia. En primer lugar, el llamado a Mateo, el llamado a un despreciable pecador, a un cobrador de impuestos, a alguien que era considerado un ladrón, un traidor, lo peor de aquella sociedad judía. Dice la Biblia en el verso 27 al 29, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Después, dice, así comienza el pasaje, ¿después de qué? De lo que vimos anteriormente, en los versos del 17 al 26, el milagro de sanidad y de salvación que había recibido el paralítico. Después de eso, Jesús sale de la casa donde se había estado enseñando, le sigue una enorme multitud con asombro y fascinación. Jesús continúa enseñándoles mientras viajaba por un camino cerca de la orilla del mar de Galilea, y esto lo sabemos por el Evangelio de Marcos, el pasaje paralelo en Marcos capítulo 2, verso 13, dice: después volvió a salir al mar y la gente venía a él y les enseñaba. Pero en esta ocasión tenía una cita. Había una cita divina que cumplir. Dice la Biblia que ve a un publicano llamado Leví. Este hombre estaba precisamente en el vergonzoso lugar donde se ganaba la vida haciendo daño a otros. Estaba, dice la Biblia, sentado al banco de los tributos públicos. Y es realmente interesante que precisamente en ese lugar Jesús le encontrara, que en ese lugar Jesús fuera a llamarle, a buscarle.
A Leví se le conoce mejor como Mateo, el autor del evangelio que lleva su nombre. La Biblia dice que era publicano. Esto significa que tenemos aquí a uno de los hombres más odiados y despreciados de Israel. ¿Qué era Mateo? Era un publicano, quiere decir un recaudador de impuestos. Como tal, representaba la escoria de la sociedad judía, lo peor. Era lo más bajo de los bajos en la escala social. Y de hecho, en varios pasajes son presentados como que eran los peores pecadores. El hecho de que Jesús salvara a un hombre como este y luego le hiciera un apóstol era algo inconcebible para los escribas y fariseos. Pero para nosotros es un enorme ejemplo de lo que Dios es capaz de hacer con un pecador, sin importar la condición que esté, ni cuán profundamente esté hundido en el pecado. Aún allí la mano de Dios puede alcanzarle y en su gracia otorgarle perdón. Y repito, no solamente lo perdonó, lo salvó, sino que lo convirtió en un apóstol. Piensen, Israel era una nación ocupada por los romanos, una nación que obligaba a sus súbditos a tributarle impuestos. Esto era una maldición para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que a Dios era el único que se le debía pagar impuestos. Por eso los recaudadores de impuestos eran considerados traidores, inmundos. Ni tan siquiera les debían permitir entrar en la sinagoga. En consecuencia, no podían dar testimonio en un tribunal judío porque los consideraban mentirosos. O sea que el arrepentimiento era prácticamente imposible, según ellos, para publicanos. Y fue allí donde Jesús encuentra a Mateo, encuentra a Leví. Allí, en el lugar de su vergüenza, sentado en el banco de los tributos públicos. Mucho antes de que Jesús estuviera allí ya conocía a Mateo. Ya sabía quién era y lo que hacía. Así es Dios. Mucho antes de que nos llamara a ti y a mí, Él conocía tu condición y la mía. No podemos engañar a Dios. Él está en todas partes. Él sabe todo acerca de nosotros. Mateo habría sido uno de los hombres más odiados en Capernaum. Y el hecho de que su banco estuviera situado cerca de la orilla, como dice Marcos, vamos a leer el pasaje paralelo, Marcos capítulo 2, versos 13 y 14, si alguien puede leerlo. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Bueno, estaba cerca del mar, dice que al salir al mar, allí donde encuentra a Mateo, es probable, o es una sugerencia, de que quizás recaudaba impuestos de los pecadores. Sin embargo, Jesús no se dejó intimidar por la condición de Mateo, ni la posición que tenía en la sociedad judía. No le importó que fuera un marginado social. Para Dios no existe persona marginada. La Biblia dice claramente en Juan capítulo 3 que amó Dios al mundo. Cristo murió por todos los pecadores. Lo único que puede impedir que una persona venga a Dios es su incredulidad. Es su resistencia y rebeldía en recibir la salvación que Dios le quiere otorgar. Jesús pasaba por allí, se detiene junto al banco de Leví, le mira y le dice, sígueme. Cuando Jesús le dice, sígueme, ya él conocía el corazón de este hombre. Vio que a pesar del dinero que ganaba,
y del trabajo tan lucrativo que tenía, este hombre no era feliz. Era un hombre que se consideraba desdichado, miserable. Probablemente Mateo sabía quién era Jesús. Acuérdense que él convirtió Capernaum en base de sus operaciones, y la voz de su poderosa predicación y los milagros de Jesús se habían extendido. Él sabía quién era Jesús. Aunque tal vez Mateo en ese momento no entendía completamente quién era Jesús, como para decir que era totalmente Dios. Sin embargo, vio en él a un profeta y un predicador de la palabra de Dios. Sin duda para él Jesús era un enviado de Dios. Y al igual que los santos del Antiguo Testamento, Mateo sabía que era pecador, sabía que la única forma para recibir gracia y perdón era la misericordia de Dios. Eso es algo que no ofrece nada en este mundo. No importa en qué dirección usted mire, en el plano horizontal ni a quien mire, no encontrará en los hombres semejante mensaje. Solo puede venir de Dios. Con el tiempo Mateo, al igual que el resto de los 12, él llegaría a entender completamente y a creer totalmente la verdad acerca de la divinidad de Jesús. Jesús lo perdonó. Lo perdonó en base a que tenía un corazón arrepentido. Lo llamó a ser su discípulo y más tarde lo convierte en un apóstol. En Lucas capítulo 6, en el verso 15, dice la Biblia, hablando allí de la lista de los apóstoles, primero está Mateo. Ahora, cuando Jesús lo llama, este hombre estaba listo para seguirle. Este hombre necesitaba perdón. Este hombre necesitaba salvación. Y dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió a Jesús. ¿Puede haber alguna mayor evidencia de una transformación? Esto fue un cambio de vida, incuestionable. El cambio de vida de este recaudador de impuestos fue milagroso, como lo es la salvación. Como Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y comienza a describirle el milagro del nuevo nacimiento. Algo que aquel hombre, a pesar de su religión, no tenía. Porque no es ser religioso lo que te salva. Y no importa el nombre o la etiqueta que quieras ponerle a tu religión. No importa si se trata que toda tu vida te has criado dentro de la iglesia católica o toda tu vida has venido a una iglesia bautista. Aún así puedes estar llevando una vida religiosa y estar totalmente perdido. Porque lo que te salva es el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Jesucristo es una persona. Y como Jesús le dijo a Nicodemo, a menos que nazca de nuevo, no vas a entrar en el reino de los cielos. Y la gran pregunta es, ¿quién es Jesús para ti hoy? ¿Es el Jesús de la Biblia? ¿En algún momento de tu vida reconociste que eras un pecador perdido, sin esperanza, y en consecuencia condenado al infierno? ¿Estuviste dispuesto a reconocer que Jesucristo murió en la cruz para pagar por ti? Este hombre experimentó esa transformación. Miren en su propio relato de este incidente, Mateo 9:9, si alguien puede leerlo. Y es interesante que él mismo está hablando de su propia conversión, de su propia transformación. Mateo, el hecho de que en su propio relato omitiera alguna referencia aquí, porque fíjense que la diferencia está en esto. Dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Aquí hay una diferencia con el pasaje que estamos estudiando. En este pasaje dice que cuando Jesús lo llama y dejándolo todo se levantó y le siguió. Él omite eso.
Ya aquí tenemos una característica de su personalidad. Este hombre era un hombre humilde. Era un hombre humilde. Y aunque no es él el que lo cuenta, la Biblia dice que estuvo dispuesto a abandonarlo todo y a seguir a Jesús en un claro contraste con el joven rico que se le presenta a Jesús con la pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, los mandamientos, y después el hombre se aparece con aquello de que yo los he guardado todo. Mentira. No estaba dispuesto a reconocer que era un pecador perdido. ¿Cuáles? Le pregunta al Señor y él le dice, aquel, menciona varios mandamientos. Todo eso yo los he guardado de mi juventud. Jesús mirándole con amor, le dice, bueno, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. No es que se iba a salvar por un acto de caridad extremo. No es que se iba a salvar por buenas obras. No, es que Jesús cuando vio a aquel hombre, vio en su corazón que tenía un ídolo. Y ese ídolo se llamaba el dinero. Y le dijo, bueno, vende todo lo que tienes. Y ven y sígueme. Y dice la Biblia que se fue muy triste porque tenía muchas riquezas, muchas posesiones. En cambio, dice la palabra que se levantó junto con el tiempo imperfecto del verbo y le siguió. Hubo una respuesta. Tiene que haber una respuesta al llamado del Señor. Si no hay una respuesta, no hay salvación. Y esto lo enfatizo tanto porque es demasiado lo que está en juego. Aquí estamos hablando de tu salvación y la mía. Aquí estamos hablando de que estamos viviendo al filo mismo de la eternidad. En un segundo nos podemos ir de este mundo. Y la Biblia, el libro de Dios, enseña claramente que después que una persona se va, ya no hay oportunidad. Por eso es esencial que alguien entienda, que alguien que va a recibir a Cristo, antes comprenda de qué se trata. Que el Evangelio es la buena nueva de salvación en Cristo para aquellos que antes han reconocido, han oído y han reconocido las malas noticias. ¿Cuáles son las malas? Que somos pecadores, perdidos, sin esperanza humanamente. Y que a menos que un hombre llegue a reconocer eso por la gracia de Dios y la iluminación del Espíritu Santo, no está listo para recibir la salvación en Cristo. Hoy en día se ha desvirtuado tanto la predicación del Evangelio. Se ha diluido tanto, se ha hecho tan simple para que a la gente le sea tan fácil que se silencian las verdades cardinales de toda presentación del Evangelio. Todo se reduce a, si alguien aquí quiere ser salvo, por favor repita conmigo esta oración. Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, te recibo como mi Señor y Salvador. Pran, pran, pran. Ya usted es salvo. Si usted hizo esa oración, es salvo. Yo no estoy diciendo que una persona que haga esa oración no se salve. Yo lo que estoy diciendo es que ahí hay un gran problema cuando usted solo se enfoca en esa oración. Y si antes no le ha explicado a una persona de qué se trata. ¿De qué se trata? Y no es tampoco necesario que usted ponga a alguien a recitar una oración. Todos lo hemos hecho. Pero en realidad se nos olvida que esa persona, si verdaderamente está arrepentida y ha entendido que necesita un Salvador, esa persona tiene una lengua y puede usarla. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ora tú a Dios. Pídele que te perdone y que recibes a Cristo como tu Salvador. Pero antes es esencial que le expliquemos a la gente qué es el Evangelio. Este hombre se volvió una nueva criatura. Según dice 2 Corintios 5, 17, a aquellos que están en Cristo. Piense, estamos hablando de un traidor. Estamos hablando de un extorsionador. Estamos hablando de un ladrón, de un pecador marginado, a quien el Señor llama y lo convierte en apóstol y evangelista de Él. Eso solo se puede hacer, lo puede hacer la gracia de Dios.
¿Perdió materialmente? Sí. Un puesto lucrativo donde hacía mucho dinero. Pero ganó, según dice Pedro en la primera carta, en el capítulo 1, verso 4, una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos. Perdió a sus compañeros de pecado, pero ganó la comunión con el Hijo de Dios. En realidad, esa es la bendición del Evangelio. Vamos a ganar cuando estamos con Cristo. Mucha gente dice conocer a Dios, pero en sus decisiones no aparece. En esas pequeñas y grandes decisiones que toman todos los días. ¿Cómo puedes decir que para ti Jesús es importante si a la hora de tomar una decisión y en una balanza pones a Jesús y en otra aquello que ocupa tu corazón, al final vas a terminar inclinándote o moviendo tú la balanza con tu brazo en dirección a lo que tiene tu corazón esclavo? No podemos servir a dos señores. Una de las grandes evidencias de la transformación de este hombre fue que hizo un gran banquete en su casa. Esta era la manera en la que él tenía para honrar a Jesús. Pero no invitó solo a Jesús. Dice que a mucha compañía. Esto sugiere que la casa de Mateo era una casa espaciosa. Además, recuerden el dinero que había ganado, la posición lucrativa que acababa de abandonar. Pero ahora era un hombre libre, un hombre perdonado. Pero ¿a quién invita? Él no invita a los orgullosos líderes religiosos de la élite. ¿Por qué no los invitó? No porque los odiara, sino porque ellos no habrían ido a su casa. ¿Cómo esos santos iban santos, que se creían santos, esos justos, que se creían justos, iban a comer con un tipo como Mateo? ¿A quién invitó? Dice la palabra que a sus compañeros publicanos. También se refiere a otros. Sin duda ese grupo incluía ladrones, matones, sicarios, borrachos, prostitutas, aquellos de los que Jesús dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se habían perdido. Porque para esta gente era más fácil llegar a la conclusión de que estaban perdidos. Porque socialmente eran rechazados, todo el mundo los miraba mal. Era probable que ellos hubieran oído hablar de Jesús y quizás algunos tuvieran también corazones similares al de Mateo, receptivos a su invitación. Lucas dice de que estaban a la mesa con ellos. Y esto indica que fue una comida de varias horas. Esto indica además que probablemente se haya producido una larga conversación en aquel lugar. Ahora, un judío que se respetara no habría comido con estas personas, porque las comidas eran actos sociales de aceptación en Israel. Y esta comida no solamente celebraba el final de la antigua vida de Mateo y el comienzo de una nueva, sino tenía un alcance evangelístico. Allí estaba Jesús como invitado de honor, pero fue Jesús. Y Mateo invitó a sus amigos, a sus antiguos compañeros, ¿verdad? Él tenía la intención de que ellos también llegaran a conocer a la misma persona que él había conocido. ¿Qué ocurrió? Bueno, que los santos se molestaron, que los justos se indignaran. Y digo, los que se creen justos. Y aquí lo segundo que vemos es el rechazo de Jesús a los falsos justos. Vamos a leer los versos del 30 al 32. Y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, quiero que entiendan algo. Jesús se acercaba a estas personas con un propósito: transformar sus vidas, rescatarles. Porque mucha gente a veces
quiere usar estos casos para justificar que todavía su corazón está en el mundo. Como aquel que está metido en un bar lleno de borrachos y gente que está consumiendo drogas y dice que es cristiano. ¿Y tú qué haces aquí? No, para ganarlos. ¿Seguro? ¿Seguro? No, pero Jesús, primero, tú no eres Jesús. Tú no tienes el dominio propio que tiene Jesús. Yo no estoy diciendo que si una vez te encuentras en una circunstancia X, no aproveches la oportunidad para predicarle, pero intencionalmente meterte tú a jugar con el pecado. No se trata de que estás rechazando a ellos, sino que tú no puedes jugar con candela. De todas maneras, mi hermano, tú y yo tenemos muchísimas oportunidades. Quizás tú más que yo. En muchos lugares donde vas a estar rodeado de personas perdidas. Y si los ves con la compasión de Cristo, vas a ver un alma que necesita el Evangelio. Pero aquella gente era despreciada por otros que se consideraban buenos. Eran gentuza para los escribas y fariseos. Y que esa gentuza fuese al banquete era que un gran error, según ellos. Lo desaprobaban. Fíjense que empezaron aquí a murmurar contra los discípulos de Jesús. ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Estaban enojados con Jesús y sus discípulos. La pregunta fue retórica, planteada como una reprimenda, porque para ellos esto era un comportamiento sumamente escandaloso. Sobre todo porque esta gente descansaban en lo bueno que eran para ganarse el cielo. Orgullosos, enfocados en lo externo, hipócritas. Ya hemos estado hablando de esto y hemos mencionado que los comentarios más fuertes que Jesús hizo en los evangelios los hizo contra estas personas y su hipocresía. Eran la élite religiosa, pero estaban invalidando la gracia y eran extraños a la salvación. Jesús les responde y al hacerlo primero ofrece una analogía. La analogía señala el hecho de que los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y aquí otra vez lo mismo. No es que estén sanos, los que se creen que están sanos. Es como aquel que tiene un cáncer que lo está carcomiendo, letal, en fase terminal, y no lo quiere reconocer. Lo mismo en el sentido espiritual. Como en el sentido físico es algo absurdo y peligroso, también en el sentido espiritual. Ellos no ponían en duda que los fariseos y pecadores estuvieran espiritualmente enfermos. Pero lo que ignoraban es que ellos eran los más enfermos. Entonces, ¿cómo se iban a oponer a que el gran médico ministrara a los pecadores? La respuesta del Señor fue una acusación a sus fríos corazones envenenados por el odio contra esas personas, porque ellos no veían pecado en sus vidas. Ellos valían más que los demás. Segundo, Jesús les responde con las Escrituras. Se registra que también les dijo en Mateo 9:13, si alguien puede leerlo, Mateo 9:13. No. Dice. Pues le aprendé lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nuevamente enfatiza. He venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Los escribas y fariseos no se consideraban pecadores. Entonces no había llamado para ellos. ¿Entienden cómo el orgullo puede convertirse en el gran obstáculo que impida a una persona creer? Yo creo que no hay personas más difíciles de alcanzar con el Evangelio que aquellos que no reconocen que son pecadores.
y que se creen que son buenos. Entonces no necesitan Salvador. ¿Por qué? Porque yo llevo una vida decente, según ellos, una vida moral. Claro, este tipo de persona, cuando usted lo analiza, ¿con quién se compara? Con gente como los escribas como los publicanos y los pecadores. O sea, ¿se comparan con quién? Con otros, y generalmente van a elegir los que según ellos son peores. ¿Por qué? Porque eso los hace quedar como ¿qué? Como buenos. Pero el modelo con el que tenemos que compararnos, ¿quién es? El mismo Jesús dijo, sed pues perfectos, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Es perfecto. El llamado es a la perfección. Sean perfectos. Algunos comentaristas dicen que Jesús lo que trató de decir aquí es que sean maduros. No. Lo que él dijo fue lo que dijo. Pero ¿quién puede ser perfecto? Ese es el punto. Llegar a decir, yo no puedo ser perfecto. Como Pablo, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, no. Ese es el punto, llegar a esa conclusión que llegó Pablo y llegar a la conclusión de decir, no puedo, no soy perfecto. Entonces es cuando uno dice, Señor, te necesito tu gracia. ¿Para quién es el cielo? Para los perfectos. Pero no perfectos en nosotros mismos. Aquellos que reconocen su imperfección y somos hechos perfectos en Cristo. Por la gracia de Dios, dice la Biblia, justificados pues por la fe. Dios nos mira como justos en Cristo, pero en nosotros no lo hay. Por eso Él dice claramente, después de haber usado la analogía del médico y la enfermedad, especifica, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el que se cree justo no va a oír su llamado. El que se cree justo no va a estar dispuesto a aceptar su invitación. Porque no tienen oídos para oír ni ojos para ver. Aquellos que reconocen su condición de injusticia y perdición son los que dicen, esto es para mí. Yo necesito eso. Qué bueno es poder leer la historia de Mateo en la Biblia, en los evangelios, pero no es la única. La Biblia está llena de ejemplos de personas imperfectas que cometieron muchos pecados y se equivocaron una y otra vez. Pero Dios, aún así, los llamó y los perdonó. Los fariseos se creían justos. Por eso el Señor dice en Mateo capítulo 15, verso 14, si alguien puede leerlo. Dejadlo, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Por qué eran ciegos? Porque no veían su propia condición. Quiere decir que si ellos no veían su propia condición, menos estaban listos para guiar a otros. Era un ciego guiando a otro ciego. ¿Y eso qué traería? Que ambos, dice la Biblia, caerían ¿en qué? En el hoyo. Ambos terminarán en el infierno. Dios busca el corazón arrepentido, no el endurecido, no el farisaico. Era como aquel publicano que, a diferencia del fariseo, ¿verdad?, descendió a su casa justificado. ¿Qué dice Lucas 18, 14? Si alguien puede leerlo. Estaba hablando de la parábola del fariseo y el publicano, ¿verdad? Aquellos dos hombres que estaban orando en el templo.
Uno era fariseo y el otro publicano. Uno oraba consigo mismo. ¿Por qué? Porque su oración no pasaba del techo. Dice que una y otra vez, gracias Señor porque no soy como los otros, ¿verdad? Gracias Señor porque yo no consumo droga, no soy un borracho, no soy como esa gente, ¿verdad? Y se nos olvida que todos hemos errado al blanco. Y errar al blanco, eso es lo que la Biblia dice que es pecado. Necesitamos reconocerlo. Y así, y solo así estaremos listos para recibir la salvación que Dios nos da en Cristo Jesús. Por eso cuando usted le hable a alguien del Evangelio, sí, háblele con amor, pero dígale la verdad. No su verdad, no mi verdad. La Biblia es la verdad y la verdad es lo que Dios dice acerca de algo. Enséñele lo que la Biblia dice sobre nuestra condición humana. Léale el cuadro oscuro, tenebroso, que la Biblia pinta acerca del hombre. Pablo en Romanos dedica gran cantidad de pasajes a hablar de la condición humana. La verdad es que Dios no puede salvar a los que no se ven como pecadores. No los puede salvar. Por eso dice, y convencerá al mundo, hablando del Espíritu Santo, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, ¿por qué? Por cuanto no creen en mí. El pecado que condena a una persona específicamente es la incredulidad, que es el rechazo de la oferta salvadora en Cristo Jesús. Yo soy de los que creo por la Biblia que Dios es justo y conoce todas las cosas. Y siempre he descansado en que ese Dios justo y soberano no va a permitir que una persona se vaya de este mundo si sabe que esa persona va a creer. Antes le va a dar una oportunidad. Ahora, si después de escuchar el Evangelio esa persona persiste en rechazar a Dios, es su decisión. Puede elegir, pero no podrá escapar de las consecuencias. Hay personas que persisten y uno a veces dice, ¿cómo es posible? Ahora yo lo veo tan claro, pero ¿por qué esa persona está tan ciega? Acuérdense, hermanos, que aparte de su rebeldía y de su condición persistente en el pecado, es un ciego, porque el diablo lo tiene ciego. Es un esclavo, porque el diablo lo tiene como un esclavo. Está endurecido. Y son cosas que no podemos obviar. Por eso hay que orar por esas vidas para que Dios le libere. Pero a menos que alguien reconozca, y aún así cuando lo hace es por la gracia de Dios, a quien quiere creer. Vamos a ver qué dice Santiago capítulo 4, verso 6, si alguien lo puede leer. Santiago 4, 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿A quién da gracia? A los humildes. Por eso dice la palabra, bienaventurados los pobres en espíritu. Los escribas y fariseos habían incomprendido torpemente el propósito de Dios al darle la ley. Nunca fue la intención de Dios que el hombre se salvara por la ley. No. Es más, nadie en la Biblia se salvó por la ley. Jamás. ¿Y entonces qué? ¿Para qué le dio la ley? Bueno, la ley fue entregada a todos los hombres y sigue hoy vigente en cuanto a lo que llamamos los 10 mandamientos para demostrar la incapacidad que el hombre tiene para guardarla, para ver en ese espejo su verdadera condición y decir, yo no puedo, estoy perdido. No se la dio como un medio para alcanzar justicia propia, sino para provocar autocondenación, para que el hombre llegue a tener conciencia de pecado, convicción, arrepentimiento, súplica para recibir misericordia. ¿Qué dice Gálatas capítulo 3, verso 24? Gálatas 3, 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo a fin
Dice que fue nuestro ayo. La palabra griega que se emplea para ayo denota a un esclavo cuyo deber era cuidar a un niño hasta que llegara a la edad adulta. O sea, el ayo era un tutor que acompañaba a todas partes y vigilaba al niño mientras estaba en el hogar. La fe, la ley es nuestro ayo para mostrarnos nuestros pecados. ¿Qué escribió Pablo en 1 Timoteo 1? 1 Timoteo 1, 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. Ay, no. Conocimiento de la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Solo aquellos que reconocen que están en ese grupo pueden recibir el perdón de Dios. Pablo lo dijo en 1 Timoteo 1, también en el verso 15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales eso es la salvación. El reconocimiento de que me salvó, que me dio su gracia, que no merezco nada. No solo que no merecía la salvación, sigo hoy sin merecer nada. Y que todo lo que Dios me da es por gracia. Quien ha entendido el Evangelio no puede vivir indiferente al amor de Cristo. No puede vivir con un corazón ingrato, porque todos los días recuerda de qué se trata, quién es Él y lo que hizo. Es más, el vivir en esa gracia es lo que nos permite que mañana, cuando usted y yo, se lo voy a decir en buen cubano, metamos la pata, o en otras palabras, nos equivoquemos, pequemos, saber que todavía podemos volver al Padre, porque su amor por nosotros es incondicional. Nunca se trató de nuestras capacidades. ¿Y saben qué? Ni tampoco se trata de nosotros. La única razón por la que usted y yo estaremos en el cielo es por lo que Jesucristo hizo. Es simple, pero esa es la obra de la salvación. Sin embargo, ¿cuánta gente no entiende eso? No lo entienden. Algunos porque se autocondenan, porque quizás han pecado o han estado llevando una vida alejado de Dios o en hipocresía. Y bueno, si me muero voy a ir al infierno. No, pero si sabes que estás mal, pídele perdón a Dios y ven a sus brazos. Pero no se trata de que vas al infierno por tus obras, ni al cielo. Bueno, naces condenado con una herencia pecaminosa y después confirmas esa herencia tomando tus propias decisiones. Pero la Biblia dice que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Pero al cielo, la única razón por la que vamos es por lo que hizo Cristo. Y después de habernos salvado, si dio a su Hijo por nosotros, ¿creen que Él nos va a dar la espalda? No, si eres hijo de Dios, Él va a hacerte regresar. Él te va a hacer volver. Nunca olvidemos la gracia, hermanos, porque por esa gracia estamos acá. Y por esa gracia estaremos en el cielo. ¿Y saben qué? Vamos a llegar, porque ha sido reservada esa herencia para nosotros, no por nuestras capacidades. Ahorita mencionaba ese pasaje de Pedro, donde dice que tenemos una herencia incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos. Pero ¿saben por qué? Por lo que Jesucristo hizo. Y no solo que tenemos una herencia. Vamos a buscar Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Pedro está hablando a estos hermanos y le dice: para una herencia, después de él habernos salvado, de haber renacido por una esperanza viva.
para una herencia. Hay una herencia. No está de este lado. Dice que es incorruptible, no se puede corromper, incontaminada, inaccesible. Está reservada en los cielos. ¿Para quién? Para nosotros. Pero pastor, ¿y si no llego? ¿Y si por el camino me canso, dejo de perseverar? ¿Y si me caigo? Dice la Biblia que está reservada para vosotros. Y la vas a recibir. ¿Por qué? Verso 5. Sois guardados por el poder de Dios. Es Él el que nos guarda. ¿Y saben cómo lo hace? ¿Qué dice ahí? Por medio de la fe. Cuando tú y yo creímos, Dios nos dio lo que se llama en la Biblia la fe salvadora. Esa fe perseverante. Es verdad que creímos, pero en el momento que creímos, Dios nos entregó la fe salvadora. Y que somos guardados por medio de esa fe. ¿Para qué? Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día, en el tiempo postrero. En otras palabras, hermano, es Él desde el principio hasta el final. La pregunta es, ¿estás tú en Cristo? Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Estás tú en Cristo? Si pudiera decir estoy aquí sobre la roca o estás sobre arena. No, pero yo una vez creí, la pregunta no es esa, no me interesa lo que haya pasado en tu vida hace años. Hay muchos que solo descansan en los recuerdos del pasado, en una experiencia pasada. Lo único que demuestra que tú tuviste una experiencia genuina, verdadera, que en tu vida está la fe salvadora, es quién es Cristo para ti ahora. No, Él era mi Salvador. No, Él es el Salvador del mundo. ¿Quién es Cristo para ti? Él es mi Señor y Salvador. Eso es estar en Cristo. Pero escuche, no es decirlo que sea una experiencia real. Tú y yo podemos decir cualquier cosa, yo puedo decir cualquier cosa. Al final, Dios conoce mi corazón. Hay mucha gente que no acaba de entender cómo opera la gracia. Yo recuerdo en una iglesia que estuve de pastor, fueron a proyectar la película La vida pública de Jesús y aquel templo se llenó. Y lo peor del pueblo, según algunas personas, fue a esa película. Aquello estaba lleno de gente que eran conocidas por ser personas violentas, borrachos. Y me acuerdo de un hermano que se me acerca y yo le comento muy contento, ¿vio cómo está el templo lleno? Y me mira y me dice, pastor, con esa gente hay que tener cuidado. Esa gente no son buenas. ¿Así? ¿Y quién es bueno? ¿Verdad? Increíble. Increíble, el tipo no había entendido la gracia. No lo había entendido. ¿Cómo es posible? Pero, pastor, mire que si esa gente mañana se bautizan en la iglesia, pueden engañarlo a usted. ¿Y cuánta gente no me ha engañado? En estos 35 años que llevo de pastor, ¿cuántas personas no he bautizado? Que levantaron la mano, como dice, y después levantaron el pie. Yo he bautizado a mucha gente. Una vez me acuerdo que bauticé como 30 personas una sola vez. Fue en los años en los que Cuba estaba en el periodo especial y mucha gente venía a la iglesia. De esos 30, ¿cuántos, 30 y pico, cuántos se fueron? No sé, no me acuerdo. Muchos se han... ¿Qué hicieron? Se mojaron. A mí me engañaron. A los demás también. Pero se olvidan de qué es esto. Dios conoce el corazón.
Y a Él no lo podemos engañar. Por eso cuando alguien dice, yo estoy en Cristo, yo soy hijo de Dios, Cristo es mi Señor y mi Salvador, Dios sabe si es real o no. ¿Quién es Cristo para ti hoy? ¿Quién es? Sé que llegamos aquí todos, o la mayoría, por una experiencia pasada, lo sé. Porque cuando yo cuento mi testimonio, cuento cuando conocí a Cristo. Pero si eso es lo único que yo tengo que contar. Porque mucha gente dice, sí, yo una vez acepté a Cristo. Pero hoy, ¿cómo estás viviendo? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Pasas tiempo sin buscarle, sin anhelarle? Es verdad que todos tenemos momentos de apatía. A veces podemos estar por encima que nos sentimos cerca del tercer cielo. Pero otras veces estamos tan bajos que ya sentimos el calor del infierno. Eso pasa, porque las emociones cambian. Pero esto es una experiencia de fe. Que aun cuando nos podamos sentir que Dios está lejos de mí, porque no por su culpa, sino por algo que hice y nadie sabe, eso no va a cambiar mi condición de hijo. El hecho de que me sienta mal y quiera pedirle su perdón y luchar con eso es una evidencia de que soy un hijo de Dios. Pero si no tengo luchas, si no tengo anhelo por buscarle y buscar su perdón, la pregunta que uno debe hacerse, ¿nací de nuevo? ¿Soy un pecador salvo o no? Bueno, la solución es volver a Cristo. Porque es demasiado como para uno jugar con esto. Que el Señor nos ayude y nos bendiga.